Y asimismo, aquellos que permanecen acá, vamos a continuar. Yo quiero que en este momento, ahí donde usted está, por favor, si me acompaña al capítulo 10 del libro de Lucas. Si usted no tiene una Biblia, levante ahí su mano y le podrán ayudar. Lucas, capítulo 10, versículos 25 al 36. Lucas 10, 25 y 37. Cuando lo tenga ahí, por favor, déjenme saber. Sean bienvenidos esta mañana. Lucas 10, 25 al 37. ¿Estamos todos ahí? Dice así la palabra. He aquí, cierto intérprete de la ley se levantó y para ponerle a prueba, dijo: Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Respondió él y dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu fuerza, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Jesús le dijo: has respondido correctamente, haz esto y vivirás. Pero queriendo él justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de saltadores, los cuales después de despojarlo y de darle golpe, se fueron, dejándolo medio muerto. Versículo 31. Por casualidad, cierto sacerdote bajaba por aquel camino, y cuando lo vio, pasó por el otro lado del camino. Del mismo modo también un levita, cuando llegó al lugar y lo vio, pasó por el otro lado del camino. Pero cierto samaritano que iba de viaje llegó a donde él estaba, y cuando lo vio, tuvo compasión, y acercándose, le vendó sus heridas, derramando aceite y vino sobre ellas, y poniéndolo sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un mesón y lo cuidó. Al día siguiente, sacando los denarios, se los dio al mesonero y dijo: cuídalo, y todo lo demás que gaste, cuando yo regrese, te lo pagaré. ¿Cuál de estos tres piensas tú que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los saltadores? Y él dijo: el que tuvo misericordia de él. Y Jesús le dijo: ves y haz tú lo mismo. Cierra ahí tus ojos donde tú estás. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, si tú no estás presente entre nosotros, Señor, no llegamos muy lejos. Pero sabiendo que tu presencia está entre nosotros, Señor, tú harás grandes cosas con nosotros, Señor. Y yo oro esta mañana por tu presencia entre nosotros. Oro por tu amada y preciosa presencia en cada uno de nuestros corazones. Que la unción de tu Santo Espíritu, Señor, que tu presencia en este lugar toque lo más profundo de nuestro corazón. A tal forma, Señor, que tú hagas una reforma, un cambio, una transformación, Señor, en nuestro ser a través de tu sagrada y preciosa palabra, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos haga crecer. Abre nuestros oídos para entender tu palabra y poder escuchar profundamente lo que en ella está escrita. Señor, te amamos y te glorificamos y te lo pedimos todo en el nombre y por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, esta mañana que estamos aquí presentes, quiero continuar con ustedes compartiendo un poco sobre el tema de vida cristiana, ¿no? La vida cristiana. ¿Cuántos somos cristianos los que estamos acá, verdad? Y cuando hablamos de vida cristiana, hablamos
de cómo un cristiano debe de vivir. Y hay un elemento importante que quiero compartir el día de hoy, es el elemento de amarnos unos a otros. Es un estilo de vida cristiana. Cómo vivimos ese amor de Cristo en muchas formas, porque el amor es grande. Hoy voy a hablar de una área específica del amor, pero la palabra de Dios nos habla especialmente que nosotros como cristianos, nuestro estilo de vida, nuestra forma de vivir, tiene que tener un elemento específico, y uno de los elementos es el amor, ¿verdad? Porque Dios es ¿qué? Amor. Y si nosotros seguimos a Dios y seguimos a Cristo, nosotros tenemos que reflejar ¿qué? Amor. Es algo profundo, y es lo que yo quiero compartir el día de hoy. He titulado este mensaje Amémonos unos a otros. Diga, amémonos unos a otros. Con esto, quiero dejarlo con un pequeño clip que es bastante así como muy famoso. Creo que ha estado rondando bastante en Facebook y YouTube. Pero cuando estaba preparando este sermón, tuve el contacto con esto y yo dije, mira, yo creo que esto apela mucho a dónde nosotros podemos amar. ¿Cuál es el campo del amor? ¿No? Y creo que este video refleja y captura nosotros como seres humanos dónde podemos nosotros manifestar ese amor y de qué forma lo podemos manifestar. Entonces les pongo este video. Tenemos problemas de audio y no vamos a poder tener el audio. De todas maneras el video es internacional, pero es subtitulado. Y es el subtítulo rápido. Está en español e inglés, para aquellos que no saben español, para aquellos que no saben inglés. Está en español e inglés. Así que les voy a permitir que vean el contenido. No se necesita escuchar verdaderamente mucho para ver el contenido del video. Y así lo dejo.
Gracias. Espero que hayamos captado el mensaje, ¿verdad? El silencio. Con esto quiero que ustedes dejar esta imagen en su mente, este visual en su mente, para ver de que Dios nos ha puesto en un campo, en un mundo, como vemos en esta ciudad, en donde nosotros como cristianos somos llamados a vivir. Es una ciudad grande, así mismo esta ciudad que nosotros tenemos, pero podemos nosotros como ciudadanos vivir como cristianos, como la Biblia nos dice, siendo sal y luz, pudiendo expresar la fuerza y el elemento más fuerte que Dios puede usar en el mundo, y ese es el amor. Porque el poder de la cruz, escúcheme bien esto, el poder de la cruz, cuando Cristo murió derramando su sangre en la cruz del Calvario, y la gente entendió que lo hizo por amor, públicamente, dice que había públicamente en una loma, en una montaña, todo el mundo vio la expresión de su amor. Las vidas fueron transformadas. Y como vemos en este video, yo creo que cuando hacemos cosas pequeñas, no tiene que ser muy grandes, algunas cositas pequeñas, siempre hay unos que te ven lo que estás haciendo. Hay unos que te van a criticar por el amor, no importa. Hay otros que se van a quedar callados y van a observar, no importa. Pero el mundo te está viendo. Y hay gente que está esperando ser depósito del amor. Y como lo vimos con esta niña, como lo vimos en los autobuses, como lo vimos en la calle, aún con los animales. Dios nos ha hecho hombres y mujeres creados para dar amor. ¿En dónde? En donde Dios nos ha puesto. No en estas cuatro paredes. Y lo que me gustó, que podemos ver cómo podemos expresar el amor cristiano. No aquí. Aquí estamos en estas cuatro paredes cerradas. Es cuando estamos afuera. Es cuando estamos en la comunidad, cuando estamos en nuestro trabajo, cuando estamos en nuestras escuelas, cuando estamos en las jornadas que Dios nos ha mandado a hacer. Cuando estamos ahí en oculto en nuestra casa. ¿Cómo le expresamos amor a nuestra esposa? Que nadie nos vea. ¿Cómo le expresamos amor a nuestros hijos en lo más oculto? ¿Cómo podemos nosotros buscar depósitos de amor para darnos a nosotros mismos? Lamentablemente vivimos en un mundo en donde hay mucha ausencia de amor. ¿Sabe lo que es ausencia? Que falta. ¿Verdad? Y cuando algo falta, también se demanda. Es como esta ley de la economía, ¿verdad? Cuando falta algo, el ciudadano quiere adquirirlo, ¿verdad? Si hay comida, la gente quiere comer, ¿verdad? Es algo base de un principio universal de la economía. Cuando hay necesidad, se necesita suplir. Hay una demanda. El mundo está demandando amor. Noten esto. El mundo está demandando amor de una manera bastante grande porque hay ausencia de amor en el mundo. El mundo está demandando amor. La palabra de Dios nos enseña claramente el ejemplo de amor. Y el ejemplo más grande que Dios nos ha mostrado nos dice la misma escritura en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Dice, ¿amó Dios a quién? Al mundo. Que dio ¿quién? A su Hijo unigénito, para todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, esto es muy interesante, porque Dios es amor, Dios conoce el amor, y dice la palabra que el Señor se entregó completamente por ti. Y esa es la diferencia del cristianismo. La diferencia del cristianismo es que Dios nos amó de tal forma, y cuando nosotros conocemos ese amor tan grande de Dios por nosotros, entonces nuestras vidas están transformadas. Entonces nosotros llegamos a los pies de Cristo. Estamos viendo lo que pasa acá. Y eso fue lo que vio la iglesia del primer siglo y lo que ha visto siempre en la iglesia a través de la historia. Es que al ver el amor de Cristo, la gente termina en Cristo. Ahora, hay algo muy
interesante que nos muestra la Biblia. Dios nos dice el texto, nos dice la Escritura, que continúa amando al mundo. Exactamente. O sea, Dios no solamente amó, sino que Dios continúa amando al mundo. De tal manera Dios amó al mundo a través de la persona de Cristo, pero no quiere decir que ahí terminó la historia. Dios continúa amando al mundo. La diferencia es que esta vez, escuche esto, lo ha decidido hacer de manera diferente. Lo ha decidido hacer mediante su iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Quiero que esto caiga en nuestra mente, porque esto es una responsabilidad bastante grande. Si nosotros somos el cuerpo de Cristo y Dios nos manda a que ahora nosotros seamos ese agente que da amor en el mundo, que lo necesita desesperadamente, ¿ven la responsabilidad que tenemos? Usted va a ser la reflexión de Dios. Esto es vida cristiana, la reflexión de Dios, el portador de amor en el mundo. Yo le digo a mi esposa: ¿ves a Cristo en mi amor? Y me dice: sí, lo veo en ti en algunos elementos, no todos, pero sí lo veo. Quiero ser más como Cristo. ¿Veis ahí a Cristo en mí? Ve a Dios, ve el amor, porque Dios es amor. Y si yo porto amor y le brindo ese amor, ve ese amor en mí. Y si ve el amor, va a ver a Dios. Yo digo, y esto es en mi casa, en mi familia, en mi trabajo, ve la gente a Cristo en mí. Ve la iglesia a Cristo en mí. Ve a Cristo en ti, tu prójimo, a través de ese amor. Ahora, esto queda bien claro porque no son palabras mías. Si vamos a Juan capítulo 13, vayamos todos a Juan capítulo 13, 33 al 35, Dios deja bien claro, Jesucristo deja bien claro: yo no voy a ser siempre aquella figura de amor, ahora les toca ser ustedes la iglesia. Juan 13, 33. Juan 13, 33. Mira lo que le dice Jesús a sus discípulos: hijitos, amados, pequeños míos, estaré con vosotros un poco más de tiempo. Me buscaréis, y como dije a los judíos, ahora también os digo a vosotros: donde yo voy, vosotros no podéis ir. Y Jesús lo que le está diciendo: ya casi llega el tiempo de mi muerte. Ya casi está por llegar el tiempo de mi muerte. Y los voy a dejar solitos, hijos míos. Los voy a dejar solitos. Pero note esto: un mandamiento nuevo os doy, que améis los unos a los otros. Que como yo os he amado, noten esto, como yo os he amado, así también os améis los unos a los otros. Y Jesús le está diciendo bien claro a los discípulos: yo me voy al Padre, pero ustedes se quedan, ustedes son los que van a ser los recipientes de mi amor para esta humanidad. ¡Qué responsabilidad! Pero qué privilegio. ¿Estamos entendiendo esto? Está entrando a nuestra mente y a nuestro espíritu. Yo creo que el Espíritu Santo penetre esto en nuestros corazones. Porque si no hay amor en nuestra vida cristiana, estamos jugando a la iglesia. Cerremos este show y vayamos a casa. Porque para que seamos una institución, mejor cerramos esto, terminamos. Vuelvo y le digo: estamos simplemente viviendo una religión y estamos predicando un Cristo falso, religioso, recalcinante, que yo no deseo predicar. Sino un Cristo que verdaderamente transforme nuestras vidas y que nos haga a nosotros como cristianos amor. Nota lo que dice: que como yo os he amado, así también os améis los unos a los otros. Ahora, entendemos claramente que
amor de Cristo no fue un amor emocional solamente, sino que fue un amor ¿qué? De sacrificio y de intencionalidad. Porque muchas veces pensamos que el amor es este sentido, ¿no?, de corazón. No, el amar es estar juntamente crucificado con Cristo. Es un caminar con el Espíritu Santo que nos transforma y nos forma a poder llegar a ser a la imagen de Cristo. Y ese amor se va a ver de múltiples formas, porque el amor es tan grande. Dios es amor. Hoy solamente voy a compartir con ustedes una parte de esa realidad, de ese amor. Noten eso, el 35, ahí no se termina el mandato de Jesús. En esto conocerán todos que sois ¿qué? Mis discípulos, si os tenéis amor los unos a los otros. Queremos que este lugar sea un lugar de transformación, sea un recipiente de amor. Usted va a ver que usted donde vaya, usted va a transformar la vida de todos. Si nosotros somos el tipo de persona que donde caemos nadie nos quiere, ahí hay un problema. Significa que hay ausencia de amor. Nosotros necesitamos amor. Pero cuando una persona ama y cae y sabe el amor de Dios, cae en su trabajo, cae en la iglesia, cae en donde caiga esa persona va a ser una bendición porque es el representante de Dios. Y Jesús lo dice claro, en esto conocerán, el mundo conocerá que todos sois mis discípulos si os tenéis amor los unos a los otros. No obstante, la realidad es otra. Sabemos que tenemos que amarnos los unos a los otros, ¿verdad? Eso lo hemos escuchado, la regla de oro. Amar a tu prójimo como a ti mismo. Y eso lo recitamos y sabemos que hay que amar y existe toda esta conciencia de amor y sabemos que la Biblia sí es amor y sabemos que Dios es amor y tenemos todo este conocimiento de amor. Pero la realidad es otra. La realidad es que vemos que no amamos, no nos amamos unos a otros. Dice, pastor, ¿cómo? Sí. Vayamos ahí al texto base, a Lucas, y quiero mostrarle algo bien interesante. Porque aquí en Lucas capítulo 10, 25 al 36, vamos a ver un hombre que conocía el amor y conocía el mandato de Dios, y usé este texto común, porque es muy común en el mundo, sobre la historia del buen samaritano. ¿Cuántos han escuchado la historia del buen samaritano? ¿Verdad? Muy bien. Entonces y la hemos predicado antes en esta iglesia, pero quiero usar este versículo para mostrar las verdades increíbles que existen en ellas. Vamos ahí al versículo 25. Y miren lo que dice el texto. Y he aquí, cierto intérprete de la ley se levantó. Y aquí estamos hablando de un hombre que se conocía la Biblia, o digamos más que todo el contexto del Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento en ese entonces no estaba formado, pero se conocía el texto, conocía los mandamientos de Dios, conocía que Dios era amor, conocía que una de las leyes base de Dios era amar al prójimo. Este era, podemos decir, en el día contemporáneo, un tipo de abogado, ¿no?, que conocía la ley de Dios. Y para ponerle en prueba, para probarle a Jesús, dijo, maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Le hace una pregunta muy común, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? Tú eres un erudito en la ley, eres un maestro de la ley, eres un intérprete de la ley, tienes las cualificaciones para interpretar de la ley. Pues bueno, dime tú eres el que estás en autoridad, tú conoces la ley. ¿Qué es lo que dice Dios al respecto de amar al prójimo? Y él le dijo que está escrito en la ley. ¿Qué ley es en ella? Y noten que este intérprete de la ley responde y le dice, amar al Señor, dice al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Noten que este hombre citó la ley de Dios. Y ahí se quedó. Él sabía claramente que tenía que amar al prójimo
Y parte de esa realidad era amar al prójimo. ¿Cuántos sabemos aquí que tenemos que amar al prójimo, verdad? Pero ahí la historia no acaba. Entonces Jesús le dijo: has respondido correctamente. Haz esto y vivirás. Haz esto y te darás cuenta que hay vida en este principio y hay vida en esta realidad. Ama y vas a ver las grandes cosas del reino del cielo. Hermanos, cuando aprendemos a amar como Cristo amó a nuestro prójimo, usted va a ver el poder que existe en ese principio y en esa realidad. Y empiece en casa, empiece con su esposa, empiece con su hijo, ahí empiece en el hogar. Hágalo intencionalmente, empiece a amar, y vas a ver, como dice el Señor: haz esto y vivirás. Y no solamente se extiende ahí, nota que el Señor responde la pregunta a la cuestión que este escriba o este intérprete está diciendo: ¿cómo podré heredar el reino de los cielos? Y Jesús da una respuesta muy interesante. Dice: si tú no sabes todavía lo que es el amor, entonces no conoces el Evangelio, no conoces la salvación de Dios. Porque el Evangelio es amor. El Evangelio es el que transforma nuestras vidas. Y dice claramente, entonces Jesús le dijo: haz esto. Dice: has respondido correctamente, haz esto y vivirá. Pero queriendo él, noten esto, justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Quiero hacer una pregunta. ¿Crees tú que este intérprete de la ley sabía que tenía que amar? ¿Sí? Pero ¿estaba poniendo en práctica el amor? No. Exacto. Muy bien, entendieron, excelente. Entonces, tenemos una situación aquí. Un hombre que conoce las Escrituras, aún recita el Antiguo Testamento, lo cita y se lo dice a Jesús, pero la forma que responde nos damos cuenta que no lo practicaba. Y yo creo que ese es uno de los problemas principales en la iglesia. Cantamos alabanza, ama a tu prójimo como a ti mismo. Venimos a la iglesia y recitamos la ley de Dios. Pero está muy lejos de nosotros el vivir lo que el texto dice. Está muy claro. Este intérprete no conocía lo que era verdaderamente el amor. Conocía la ley, conocía la Escritura, pero no conocía el amor. Y hay una realidad en la iglesia también. Habremos personas así, que conocemos el texto, conocemos la Escritura, hemos por años escuchado lo mismo y lo mismo y lo mismo, pero conoceremos verdaderamente el amor de Cristo, a tal forma que ese amor nos lleve a vivir, ser practicantes de ese amor. Jesús no se queda ahí. Jesús sabe cuál es el problema en el corazón de este hombre, en este intérprete de la ley. El problema es que conocía la palabra, pero todavía no conocía profundamente el amor, porque no era un practicante del amor. Y Jesús lo que hace es que le presenta una parábola para que, así como dicen nuestros hermanos de México, que les caiga el 20, ¿no? Así como que entre en sí y que él mismo pueda entender, decir: wow, conozco la ley, pero no conozco el amor. Qué triste ser cristiano, de conocer la ley, pero no conocer el amor que existe en la cruz de Calvario. El entender profundamente por qué Cristo murió por mí en la cruz del Calvario, y que ese amor me consuma, me transforme, me haga un mejor padre, un mejor esposo, un mejor ciudadano en el lugar donde vivo, y que yo sea un portador del amor de Dios. Este hombre no lo entendía. Ahora, lo interesante es que si vemos este contexto, ese intérprete de la ley era el que debía dar el amor, porque era el que conocía las Escrituras. Pero ¿estaba supliendo el amor? Obvio que no. No lo estaba supliendo.
Vamos a ir en el versículo 30. Estamos. Respondiendo Jesús dijo, y ahí va, el Señor pone esta parábola para tocar nuestro corazón, ¿no? Para examinar profundamente, verdaderamente conozco tu amor. Me preguntaba cuando me preguntaba y preparaba este sermón, Señor, conozco verdaderamente tu amor. Necesito de tu amor. Necesito que vean la gente a Cristo en mí. Porque al parecer este hombre intérprete de la ley, la gente no lo veía. Entonces Jesús trae esta historia. Respondiendo Jesús dijo, cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores, los cuales después de despojarlo y de darle golpe, se fueron dejándolo medio ¿qué? Vemos aquí en el texto que nos cuenta que Jesús nos hace un cuento que había un hombre que pasaba, bajaba de Jerusalén, iba hacia otra ciudad y cayó en manos de ¿qué? Exacto. Los cuales después de despojarlo y darle golpe, se fueron dejándolo medio muerto. Entonces, ¿te imaginas que ahora pase un hombre por ahí y de repente venga alguien, lo entre a golpe y le quite todas las cosas y lo deje tirado ahí en la calle? Y que tú veas tal suceso, ¿no? Tal vez sangrando o sin ni nadie que le ayude ni nada, ¿no? Y esto es lo que pasa. Vemos aquí que Lucas nos relata esta historia. Un hombre que quedó golpeado, quedó tirado en la calle, quedó tirado con necesidad, vulnerable a la realidad de lo que le había pasado, había quedado sin nada. Y vemos aquí en el versículo 31 que por casualidad, así por casualidad, en esa escena, en ese suceso, pasa un ¿qué? Un sacerdote. Ahora, si vemos el contexto de este texto, nos damos cuenta que el sacerdote era el líder espiritual del pueblo. Era el que tenía que aportar amor. Era el que tenía que ir a ocurrir a esa persona. Era el que tenía que ver qué era lo que estaba pasando. Pero Jesús cuenta esta historia, que no es real, es una historia, para tocarle el corazón al intérprete de la ley, y le dice, por casualidad, entonces, en ese suceso pasa un sacerdote, baja por él aquel camino, y cuando lo vio, pasó el otro lado del camino. Pasó por el otro lado del camino. Y del mismo modo, también un levita, otro religioso, cuando llegó al lugar y lo vio, pasó por el otro lado del camino. Lo que Jesús está diciendo aquí, mire, no solamente es el mundo, noten esto, porque escuchen bien esto, lo que Jesús nos está tratando de enseñar aquí es que podemos ser religiosos, podemos ser cristianos, levitas, sacerdotes, aún yo pastor, y fallar en el entendimiento de lo que significa amor. ¿Puede una persona del mundo tener más amor que nosotros en la iglesia? Sí. Se conoce la vida de Cornelio en hecho, ¿verdad? Era un hombre piadoso, no le conocía, pero agradaba el corazón de Dios. Era un hombre que amaba. Pedro, siendo su discípulo, hacía menos que Cornelio. Andaba con su religiosidad y todas sus ondas por ahí. Y ese es el problema de la iglesia, que nosotros, siendo cristianos, teniendo el mensaje de la cruz, no sabemos amar. Esto es fuerte. Porque ahí la historia no termina. Pues me digo, levitas, los levitas eran los que ministraban la presencia del Señor. Eran aquellos hombres que tenían que tener el contacto, su trabajo y su enfoque era conectar al pueblo de Dios con Dios. Eran aquellos que tenían que mostrarle al pueblo de Dios que Dios existía y que no era un Dios falso, que era un Dios verdadero y en espíritu. Y teníamos el sacerdote que era el intercesor entre Dios y el pueblo. Increíble. Eran los que tenían que mostrar y portar la presencia de Dios
al pueblo y a la humanidad. Pero notamos que en este suceso son los religiosos, son la iglesia los que fallan. No es el del mundo. El Señor nos pone el estándar aquí en los cambios y dice, ¡ouch! Y yo dije, Señor, no es el mundo. Es la misma iglesia que hemos sido llamados a ser sal y luz en el medio de una sociedad donde está corrompida. No hay que ir muy lejos. En este momento yo estoy predicando y hay mujeres que están siendo abusadas, violadas, y está pasando el tiempo. Niños siendo golpeados, alcohólicos muriendo, gente jóvenes metiéndose droga, esta sociedad cayéndose, matrimonios peleándose en corte, dividiéndose sin ninguna esperanza de vida, y la iglesia aquí levantando la mano, gloria a Dios, aleluya, y nos hacemos lo de la vista gorda. Campo para depositar amor hay mucho. Por eso es que el Señor le dijo a los discípulos también, Señor, la mies es mucha, hay tanta necesidad del evangelio, hay tanta necesidad de amor en el mundo, pero no hay suficientes obreros, no hay suficientes hombres y mujeres capaces de poder amar y traer hombres y mujeres a tus pies. Interesante, y eso nos muestra que la necesidad es bastante. Tengo a Cristo. Estuve viendo en un show en la televisión una vez una persona así atea, pero en contra de los cristianos. ¿Tú sabes por qué me caen tan mal así, sin pelo en la lengua, me caen tan gordos y tan mal los cristianos? Porque tienen un Cristo que le va a dar, supuestamente, porque yo no creo en Dios, así este hombre, yo no creo en Dios, pero supuestamente ellos tienen un Cristo que le va a dar vida eterna, que le ha perdonado todos sus pecados, que tiene una herencia increíble, y no le habla a nadie de Cristo. No, pues yo no quiero ser así cristiano. Y yo digo, wow, tienes razón. Este hombre está viendo en la iglesia gente que dice ser cristiana, pero que son una bola de religiosos. Fue duro. Y yo dije, tienes razón en ser ateo. Gloria a Dios. El pastor no diga esas cosas. Sí, te voy a decir una cosa. Tienes razón en ser ateo. Y esa es la realidad del mundo. Hay un mundo que clama y llora por amor. Llora y gime por el mensaje del Evangelio. Pero seguimos. Versículo 33. Dice, pero cierto samaritano, noten esto, pero cierto samaritano, y en esta palabra aquí es interesante porque samaritano era un hombre que no conocía la ley de Dios, que era considerado un gentil, no era parte del pueblo de Dios, era un inconverso, un hijo del bueno, desde la característica de los sacerdotes, ¿no? Porque los sacerdotes decían, unirme con un samaritano, pues está fuera del pueblo de Dios, esta gente son indeseables, es un perro gentil, ¿no? Esa era la percepción de un judío, sacerdote levita, ¿no? Yo no me uno con samaritanos. Pero Jesús dice, pero cierto samaritano que iba de viaje, que también pasa por ese camino, llegó a donde él estaba, llegó a este hombre que estaba tal vez golpeado, con sangre, en necesidad, vulnerable, y por ahí pasa este hombre, y dice Jesús en esta parábola, y cuando lo vio, ¿tuvo qué? Compasión. Dijo, caray, mira este hombre, sangrado, con necesidad, yo no puedo dejar a este hombre. Tuvo compasión, y acercándose le vendó sus heridas. Dice que vendó sus heridas. Note que este hombre usó de sus propios recursos para vendar sus propias heridas. Note que este hombre derramó aceite sobre esas heridas. Eso significaba, ahora todo esto es un proceso de curar. Eso significaba que este hombre a lo mejor tuvo que haber tocado las llagas con sangre, se tuvo que haber ensangrado las manos. Este aceite era un aceite médico, que era un ungüento, ¿no? que curaba la enfermedad, y eso le había adquirido gastos.
Entonces este hombre tomó de su tiempo, paró de su tiempo, vendó, echó aceite en las heridas, lavó esas heridas. Pero dice la historia que no se queda ahí, derramando aceite y vino sobre ella también para quitar, remover la infección de la herida que le habían dejado estos malandrines, y poniéndolos sobre su propia cabalgadura, esta persona agarra y pone esta persona, porque me imagino que este era un hombre que iba en viaje, ¿no? Según aquellos intérpretes, que iba en viaje, iba con todos estos elementos, iba preparado, iba en un largo viaje. Entonces este hombre ve esta necesidad, tiene una misión, tiene un propósito a dónde ir, pero ve esta necesidad y pone su propósito y su misión en espera y atiende a la necesidad inmediata del hoy. Y lo monta en su cabalgadura y cambia de dirección, lo llevó a un mesón, lo llevó en un lugar donde podía tener casa, en un lugar donde podía reposar. Y dice ahí que lo cuidó, dedicó tiempo para cuidar a esta persona. Al día siguiente, sacando 2 denarios, saca dinero, se lo dio al mesonero, aquel que cuidaba, estaba sobre el cuidado de la hospitalidad en esa región. Le pagó y le dijo: cuídalo, y todo lo demás que te gaste, cuando yo regrese, te lo pagaré. ¡Wow! Yo imagino que el intérprete de la ley se habrá quedado así como que: oye, me tiraste una dura, ¿verdad? Lo que Jesús le dijo, así le dejó caer. Mira, tú religioso, yo lo voy a decir al estilo actual de hoy, tú religioso, que te sabes mucho la ley de Dios y que profesas decir que amas a tu prójimo y te vas a la iglesia todos los domingos y levantas tus manos, no hiciste nada, y aquel que no me conoce amó más que tú, hipócrita. Sin pelos en la lengua. Y eso también va para mí. Así que no estoy predicando solo de acá. Pero esto es una realidad. Dios le habló bastante duro a este hombre. Le habló bastante duro, no le habló fácil. Tú eres cristiano, conoces todas las cosas de Dios, conoces que tienes que amar. Pero hay uno en el mundo que hace más que tú. Ha agradado mi corazón. ¿Cuánto hemos visto esa realidad en el mundo? Gente que es dadivosa. Y como cristianos lo buscamos, pero es un borracho, pero tiene más corazón que tú. Pero es un fumador, pero tiene más corazón que tú. Que te la pasas en la iglesia levantando tus manos, temblando que tienes el Espíritu Santo y todas estas cosas. Hermanos, escúcheme bien, estamos en un tiempo que si no vivimos un cristianismo radical, el Señor va a pedirnos cuenta. Y nota que este tema bien comprometedor. ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? El Señor le responde y dice: si no hay amor en ti, dudo que verdaderamente hayas conocido a Cristo, porque Cristo es transformación. Cuando conocemos a Cristo tiene que haber una transformación, un sacrificio de vida, el portar el amor. Ese es el resultado de Cristo. Por tus frutos los conoceréis. Un cristiano que no ama, ¿conocerá a Cristo? Bueno, no sé. A la religión y a la iglesia sí. Hay gente que va a la iglesia pero por tonga. Pero los frutos muestran que son hijos del diablo. Así lo dice Cristo. Pastor, no me diga eso. Sí, Cristo le dijo a los fariseos: vosotros religiosos son hijos del diablo. ¿Verdad, hermano? Por tonga, así por grupo, no. O sea, vemos iglesias bien rellenas de gente, ¿no? Iglesias pero bien llenas de gente, oye, pero una religiosidad increíble. Sus vidas nada que ver con cristianos. Pastor, mi esposa no se convierte. Pastor, primero conviértete tú para que tu esposa se convierta. Y vienes a la iglesia todos los domingos y pagas diezmo y haces todo este tipo de show y todas estas cosas, pero en tu casa eres un diablo. Hermano, eso no le agrada al Señor. El Señor dice: amarnos unos a otros. Y el Señor le dijo, versículo 36, con esto concluimos: ¿cuál de estos tres piensas tú
que ha demostrado ser el prójimo del que cayó en manos del saltador, de los saltadores. Y él dijo, el que tuvo misericordia de él. Ahora la pregunta es, ¿sabía o no sabía que tenía que amar? ¿Sí? Pero él decidió no hacerlo. Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo, ponte de pie. Cierra tus ojos ahí donde tú estás. Si tú tienes a tu esposa ahí a tu lado, espero que no hayan venido medio enojados, ¿verdad? Si no, está bien, no hay problema. La iglesia siempre dice, vamos a venir a veces enojados por nuestras cartas. Pero si no, ahí agárrala de su mano. Y vamos a empezar ahí. Si no tiene pareja, no se sienta mal. Tiene lo mejor que puede tener es a Cristo en su corazón. Pero la Biblia nos dice algo increíble. Que cómo podemos decir que amamos a Dios si no amamos y no lo vemos. Y a nuestro hermano que yo lo veo y no soy capaz de amar. Pero duro. Decimos que amamos a Dios y no lo vemos. Pero a nuestro prójimo que está ahí delante, que es imagen y semejanza de Dios, no estamos dispuestos a amar. Reexaminemos nuestro cristianismo. Cierra tus ojos ahí. Señor Jesús, estamos aquí ante tu presencia, reconociendo que todos hemos sido como ese intérprete de la ley, incluyéndome a mí, Señor. Reconociendo, Señor, de que hemos conocido tu palabra, pero no la hemos llevado a cabo. Pero también reconociendo que no podemos cambiarnos a nosotros mismos, sino es que tenemos un enfrentamiento con el Creador de los cielos y de la tierra, con el Mesías. Y así mismo como tú enfrentaste, Señor, a este intérprete de la ley, enfréntanos a nosotros mismos de nuestra duplicidad, hipocresía. Señor, que aprendamos a amarte, Señor, de hechos y no de palabras. Señor, danos un corazón como el del samaritano, un corazón compasivo, un corazón dispuesto a poder ayudar, amar al prójimo mediante nuestras acciones y mediante nuestros hechos. Ayúdanos a empezar en nuestros hogares con nuestras esposas y esposos. Y entonces, Señor, la gente conocerá a Dios en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor nos dejó un nuevo mandamiento. Y como Él decía en su palabra, un mandamiento nuevo doy, que os améis uno a otro como yo os he amado. O sea que el Señor nos dejó el ejemplo. Vamos a cantar este hermoso himno. Amémonos de corazón. Un mandamiento nuevo, verse así de esta manera.